Y ahora llegamos al momento de la palabra de Dios, le pedimos a Él que nos hable a través de su palabra y vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando ya en las últimas semanas. La semana pasada decíamos que somos seres tripartitos, que el ser humano es un ser tripartito de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Esta es una distinción única que tenemos con respecto a toda la creación. ¿Recuerdan? Cuando hablamos del mundo espiritual, del mundo físico, hacíamos esta explicación de que el ser humano, el hombre, es tripartito, tres partes: espíritu, alma y cuerpo, y es una distinción que ninguna otra creación tiene. Solamente las personas tenemos el espíritu, el soplo del espíritu, y el alma y el cuerpo, como tienen otras también creaciones que ya lo hablamos la semana pasada. Estamos hechos a semejanza de Dios, decíamos, pero quiero aclarar bien esto. Nosotros estamos hechos semejantes a Dios, no iguales que Dios. Dios no es que tenga tres partes. Dios es Dios en tres personas, y lo aclaramos muy bien la semana pasada, pero lo vamos a repetir. Dios es Dios en tres personas. Es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y es Dios Espíritu Santo. Son tres personas divinas, son las tres personas de la Trinidad. Podemos explicar cómo es Dios. Por ejemplo, cuando estudiamos los atributos, ahí vemos cómo es Dios. También podemos decir qué hizo Dios, y por ejemplo lo hacemos cuando predicamos. Ahí mayormente estamos diciendo qué hizo Dios. Pero de ninguna manera, absolutamente, no podemos decir o expresar o explicar qué es Dios. Porque simplemente Dios es. Dios es. Solamente eso. Esa es la explicación. Dios es. No hay otra explicación. Algunos intentan utilizar figuras para explicar la Trinidad. Por ejemplo, dicen que se puede explicar con un huevo. Un huevo es cáscara, clara y yema. Tres partes distintas que conforman una unidad que es el huevo. Tres partes distintas: la clara, la yema y la cáscara. Otros dicen que puede ser un ejemplo un trébol. Esa plantita que tiene tres hojas iguales, tres partes iguales, que conforman un todo que es el trébol. Partes iguales, partes distintas. Otros usan el agua. El agua puede ser en hielo, en líquido, agua líquida, o en vapor. Tres estados del agua. Esta imagen intenta explicar a Dios como si fueran tres estados distintos. A veces agua, a veces líquido, agua líquida, y a veces vapor, o la combinación. Pero todos estos ejemplos están mal, son insuficientes. Es imposible explicar a Dios, porque Dios es. Dios es y punto. Ahí se termina la explicación. Moisés le hizo la pregunta a Dios y Dios mismo le respondió: yo soy el que soy. Yo soy. Esa es la explicación de Dios. Así que así entendemos la Trinidad. Me pareció importante hacer este repaso acerca del tema que hablamos ya la semana pasada en esta misma serie, para entender que Dios es y punto. Esa es la explicación de quién es Dios. La Biblia, apenas abrimos la Biblia en el primer libro, en la primera hoja, en las primeras líneas, solamente dice: en el principio Dios creó. Así que la Biblia da por sobreentendido que Dios es y que estuvo desde antes del principio de las cosas. Ese es Dios. Aclarando este asunto, vamos a la Biblia y le pedimos al Señor que nos hable a través de ella con respecto al tema que estamos viendo, que es la guerra espiritual. Hay una guerra espiritual interna en cada uno de los salvados, lo hablamos la semana pasada, que es la carne versus el espíritu. Y lo pueden ver en Romanos 8, decíamos. Romanos 8, ahí está el conflicto interno de cada salvado, que es carne versus el espíritu. Pero hoy vamos a ver la guerra espiritual hacia afuera, la guerra que algunos entienden mal y ponen esto de reprender al diablo, de echar fuera al diablo, cosas que ya estuvimos hablando en esta serie. Algunos entienden que la guerra espiritual es así, pero no es así. La guerra hacia afuera, la guerra que tenemos hacia afuera, la guerra espiritual que tenemos de manera exterior, es esta. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Yo los invito a que me acompañen con su Biblia, pero yo voy a estar leyendo una Reina Valera antigua, la 1865, porque vamos a prestar atención a algunas palabras que están mucho más claras en esta versión,
vamos a estudiar casi palabra por palabra este texto bíblico. Son 3 versículos, vamos del 3 al 5. Es la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas, derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Vamos a comenzar con este texto bíblico. Le pedimos, como siempre, al Señor que nos hable a través de su palabra. En el versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, ahí está lo que hablábamos la semana pasada, la carne es el cuerpo, y esta es una de las 3 partes que nos conforman. Aunque andamos en la carne, los salvados también vivimos con un cuerpo físico y vivimos en un mundo físico. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y es muy interesante este término, no militamos según la carne, porque esto de militar, de no militar, mejor dicho, quiere decir que no practicamos el ejercicio de las armas. Militar es simplemente practicar el ejercicio de las armas. Esa es la definición de la palabra militar. Cuando dice no militamos, está diciendo que no practicamos el ejercicio de las armas carnales. Armas carnales. Como vimos la primera vez que hablamos de esta serie. Las armas carnales, algunos intentan utilizarlas para, por ejemplo, gritarle al diablo, hacer actos de fe para romper cosas, rituales, hablar directamente con el diablo y a los demonios. Esto lo mencionamos cuando hablábamos de exorcismos. ¿Lo recuerdan? Esas son armas carnales. Nosotros no tenemos armas carnales. Nuestra milicia no es con armas carnales. Nuestra milicia en general no es carnal. Nuestra milicia no es carnal. El versículo 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo dice textual. No son carnales. No corresponden al mundo físico. Sigue diciendo que estas armas son poderosas de parte de Dios. Dice 2 cosas. Las armas son poderosas y son de parte de Dios. No son nuestras, no es un recurso nuestro. Son poderosas y son de parte de Dios. ¿Y para qué Dios nos da estas armas poderosas? Son para que las utilicemos para la destrucción de fortalezas. Nosotros peleamos espiritualmente con fortalezas. No con el diablo o con algún demonio, sino con fortalezas. Esta palabra es importantísima y la vamos a explicar un poquito más. La palabra fortaleza en griego es okgiroma. Quiere decir fortificación, o también se usaba para explicar lo que era una ciudadela, que era una parte segura dentro de las ciudades, pero también quiere decir cárcel o prisión, y también quiere decir tumba. La misma palabra, fortaleza, como la tenemos traducida en nuestra Biblia, quiere decir fortificación, cárcel o tumba. Son 3 significados de la misma palabra. Es muy importante que entendamos esto. Nosotros peleamos contra fortalezas, contra prisiones, contra tumbas. Esa es nuestra pelea. Versículo 5 dice, derribando conceptos. Ahí hay otra palabra muy importante, conceptos. Del griego logismos. Yo menciono el griego por si alguien quiere estudiar un poco más, buscándolo en un diccionario o en internet, buscando estas palabras en donde el concepto se amplía cuando estudiamos el significado de las palabras. Derribando conceptos, dice el versículo, logismos. Esto significa razonamiento, pensamiento o ideología. Esta palabra que se menciona tanto, que escuchamos tanto en los medios de comunicación, la palabra ideología, una palabra que parece que estuviera de moda, una palabra que está impuesta en la sociedad de hoy, que años atrás casi no se la usaba, es ideología. Derribando ideologías. Está diciendo cuando dice derribando conceptos. Contra esto es la verdadera guerra espiritual. Contra las ideologías, contra el razonamiento, contra el pensamiento. Es una guerra por la mente de las personas, como dice el pastor MacArthur. Él lo enseña de esta manera. ¿Y por qué una guerra por la mente de las personas? Porque las personas quedan cautivas
quedan en la prisión. Decíamos que esta fortaleza también es una prisión y una tumba. Entonces, personas quedan encerradas en las ideologías, que son las fortalezas, o peor, la ideología pasa a ser su propia tumba. No pueden y nunca podrán salir por sí mismas de esa fortaleza, de esa prisión, de esa tumba. Por eso predicamos el Evangelio. Ideologías. Y hoy en día son preconceptos. Acá el texto que leíamos decía conceptos. Hoy en día vivimos en una sociedad en donde tenemos preconceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Son conceptos que ya vienen ultraprocesados, como los alimentos que hacen mal. Las personas hoy en día no elaboran pensamientos individuales, sino que buscan subirse a un colectivo ideológico. Y esa es nuestra guerra espiritual contra las ideologías. ¿Y qué ideología? Ahora lo vamos a ver. Dice el versículo, continúa diciendo, y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios. ¿Se entendió? Y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios. Ciencia de Dios es lo mismo que decir teología. Teología es la ciencia, el estudio de Dios. Nuestra guerra espiritual es contra la ideología que se levanta contra la teología. Repito, nuestra guerra espiritual es contra las ideologías que se levantan en contra de la teología. Las ideologías que se levantan contra Dios, en pocas palabras. Fuera de las iglesias está lleno de ideologías que se levantan contra Dios, pero peor, hay muchas que están dentro de las iglesias. Son sofismas que a veces pasan desapercibidos. Sofismas es un concepto, un pensamiento, una ideología falsa que se presenta como una verdadera. Y pasa mucho fuera de las iglesias y pasa mucho dentro de las iglesias. Por eso nosotros de acá siempre denunciamos los sofismas de las iglesias. Lo denunciamos permanentemente por este motivo, porque estamos peleando espiritualmente, porque estamos haciendo guerra espiritual, la auténtica guerra espiritual, la guerra de las ideologías que están en contra de la teología, en contra de Dios. ¿Vieron que dice el versículo? Cosa alta, y toda cosa alta que se levanta, dice. Por favor, graben esta palabra, cosa alta, recuerden esta frase, después lo vamos a aplicar en otro texto bíblico. Son cosas humanamente elevadas, encumbradas, desarrolladas, tanto que hoy en día estamos totalmente inundados de ideologías que van en contra de Dios. Así que esto tenemos que derribar, estas fortalezas, estas ideologías. Esa es nuestra guerra espiritual. Y después de derribar estas fortalezas, que solamente lo podemos hacer con las armas poderosas que nos da Dios, dice, y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Esa tiene que ser la finalidad de toda esta guerra espiritual. Cautivar, usando esta figura de guerra, cautivar todo entendimiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que ser totalmente obedientes a Cristo. Esa es la victoria de la guerra espiritual. Esta es la guerra espiritual. No hay otra guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual, una guerra contra las ideologías y contra la religión, en el mundo y en las iglesias. Pablo lo sigue explicando en la carta a los Efesios. Los invito por favor que vayamos a Efesios 6. Hasta acá ya entendimos de qué se trata la verdadera guerra espiritual, ya sabemos contra qué estamos peleando. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a ver que el mismo Pablo sigue con este tema, lo sigue ampliando y dice así. Sigo en la versión antigua. En fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. Paramos en este versículo. Hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. Es clarísimo este versículo porque dice que la fuerza es del Señor y la fortaleza también es del Señor, es su fortaleza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura es para estar firmes. Esa es nuestra posición de guerrero, nuestra posición de soldado es firme. Y esto lo mencionamos desde el primer video de la serie. Nosotros no vamos a atacar al diablo, sino nosotros estamos firmes en Cristo. Nuestra posición es firme en Cristo.
Sigo con el versículo 12. Porque no solamente tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en los lugares altos. Vamos a ver qué dice el versículo 12, vamos a repasarlo un poquito más lento. Tenemos una lucha contra nuestra propia carne, lo dice al principio del versículo. Pero la lucha hacia afuera es esta, contra principados. Principado, el significado es un país gobernado por un príncipe y no por un rey. Eso es un principado. Efesios 2:2, también Pablo escribe y menciona que el príncipe que gobierna a los hijos de desobediencia, justamente usa la palabra príncipe, príncipe que gobierna a los hijos de desobediencia. Está hablando del diablo. El principado es el país, el lugar, la región que es gobernada por este príncipe que es el diablo, el príncipe de este mundo. Sigue diciendo, gobernadores en las tinieblas de este siglo. Gobernadores en las tinieblas de este mundo, quiere decir la palabra siglo. Son los que lo dirigen, los que gobiernan el mundo. Y después dice malicias espirituales. Estas dos palabras están haciendo referencia al espíritu malo que los moviliza. Es su denominador común. Del mundo y de los hijos del mundo, del diablo y de los hijos del diablo, tienen este espíritu malo, malicias espirituales. Y este párrafo termina así, dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y superando todo, estar en pie. Me encanta cómo lo dice esta versión al versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y superando todo, estar en pie. El diablo y los demonios nos atacan. Esto lo venimos hablando. Sí, el diablo nos ataca. Los demonios nos atacan. El mundo también está en nuestra contra. Los hijos de Dios vamos contracorriente, somos contracultura. Todo está en nuestra contra, parece. Pero hay una única forma de resistir al diablo, hay una única forma de soportar el ataque del diablo, hay una única forma de resistir en el día malo y hay una única forma de permanecer en pie. Eso es lo que estamos estudiando hoy y lo que estamos estudiando en toda esta serie. Hoy ya entendimos cuál es el enemigo y cuál es la estrategia. Te invito, por favor, hermano, que leas los versículos que siguen, del 14 al 18, en donde Pablo desarrolla este ejemplo tan lindo que es la armadura de Dios. Es todo el desarrollo de la armadura de Dios, es Dios mediante lo que vamos a ver la semana que viene. La única forma de resistir es estar en Cristo. Semana a semana en esta serie vamos viendo este tema desde distintos puntos, desde distintos lugares, de distintos textos bíblicos, y la conclusión siempre es la misma. La única forma de resistir es estar en Cristo. En Cristo, esa es nuestra posición. Recuerden siempre, la conclusión definitiva de la guerra espiritual es que podemos soportar si estamos en Cristo. La semana que viene continuamos con este tema. Dios te bendiga.